Muy bien. El ministerio final de Jesús y su segunda venida a la tierra es el título del día de hoy. Sin embargo, el ministerio final de Jesús está enfocado en un lugar especial del templo celestial. Recordemos que el ministerio sacerdotal del santuario de Israel se llevaba a cabo en dos departamentos, en dos secciones, en dos etapas sacerdotales. El ministerio en el lugar santo, del cual estuvimos hablando el día de ayer, y que era un ministerio diario. Diariamente los sacerdotes entraban al lugar santo para cumplir los oficios del culto. Les prometí que más adelante vamos a tener una semana de estudio de cuáles eran esos rituales, esos ejercicios espirituales que el sacerdote realizaba en el lugar santo, en la mesa del pan de la proposición, en el altar del incienso, en el candelabro de oro que alumbraba el interior del santuario, en el arca del pacto, en el altar del sacrificio que estaba en el patio del santuario y también en el lavacro, la fuente de agua que estaba afuera. Vamos a tener una semana especial más adelante que les voy a avisar para estudiar esos temas y ver lo extraordinario que es ese ministerio en el lugar santo, un ministerio diario. Jesús, después de su ascensión, después de la resurrección, ascendió y fue a ese lugar santo donde fue entronizado y ordenado por Dios Padre como sumo sacerdote, oficialmente para ejercer el sacerdocio en el santuario celestial. La segunda fase de su ministerio se realiza en el segundo departamento, en el lugar santísimo. Lugar santo, estaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en este lugar santísimo, el sacerdote del santuario terrenal entraba una vez en el año. Vamos a mirar juntos Levíticos capítulo 16, porque allí está registrada una fiesta judía que tiene relación con el santuario, eso con el tema que estamos viendo. Era el día de la expiación. Dice así Levíticos 16, voy a leer un poquitito. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, al sacerdote, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. El propiciatorio era la tapa del arca del trono que estaba en el lugar santísimo, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, de manera que no en todo tiempo. ¿Cuándo debía ingresar? Nada más una vez al año. Así que el ministerio del sacerdote del santuario terrenal se dividía en dos fases: el ministerio diario en el lugar santo y el ministerio anual en el lugar santísimo. ¿Qué ocurría cuando llegaba el gran día de la expiación, el gran día de la purificación o el día del juicio? Un juicio que purificaba, que expiaba. Dice, de la congregación, el versículo 5, de la congregación de los hijos de Israel, el sacerdote tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. El carnero era un sacrificio personal por él y su familia, y los 2 machos cabríos tenían que ver con el rito de la purificación del santuario. El versículo 7 nos dice, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del templo de reunión, y echará suertes, Aarón, sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. En este caso, Azazel representaba a Satanás, al ángel Luzbel. Ese macho cabrío representaba a Satanás. Uno representaba a Cristo, a Jehová, y el otro representaba a Satanás. Pero echará suertes, echaba suertes sobre ellos. Y hará Aarón traer el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. De los dos, el que salía sorteado para Dios era sacrificado
como un símbolo del sacrificio de Cristo. El otro macho cabrío era guardado, reservado para un tiempo posterior, para un uso posterior. Así que dice, más el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Azazel, Satanás, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, a Satanás, al desierto. Luego nos dice, ¿qué hará con ese macho cabrío que era sacrificado en lugar de Cristo? Tomará, dice él, la sangre de ese macho cabrío, de ese becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, hacia el arca, al lado oriental, hacia el trono, hacia el propiciatorio, esparcerá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado, el que representaba a Cristo, y llevará la sangre de ese macho cabrío detrás del velo, al lugar santísimo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, así purificará el santuario. Había que purificar el santuario. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Lo purificará a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. El santuario necesitaba ser limpiado, expiado. Por eso esta fiesta judía se llamaba el gran día de la expiación. Mis amados, con esta introducción y esta lectura vamos a ir desarrollando el tema. Y con la ayuda de Dios, espero ser claro, no confundir a nadie y que usted pueda tener entendimiento para comprender. La segunda fase del ministerio de Jesús se enfoca en la purificación del santuario, en lo que hemos leído. ¿Cuántas veces en el año? Una vez al año había que purificar el santuario. ¿De qué había que purificar el santuario? Ahí lo dice. En el capítulo 16, dice en el versículo 16, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De manera que el pecado debía ser eliminado del santuario y remitido a su autor. Una vez que el pueblo de Dios ha sido limpiado y justificado, el pecado acumulado en el santuario debe regresar a su origen, a su autor, Luzbel. Esto es muy interesante porque, ¿saben? No es que Dios perdona el pecado y el pecado, que es algo tan grave, tan ofensivo, tan grave que llevó a la muerte a Jesús. Jesús estuvo dispuesto a morir para eliminarlo. Dio su vida, Dios mismo entregó su vida en el Calvario para eliminar el pecado. Para nosotros tal vez no nos resulte tan repulsivo, pero para Dios, que es santo, que es puro, la rebelión, el pecado, la desobediencia contra su santa ley es algo extremadamente grave y ofensivo. Tan ofensivo que le costó la vida a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué haría Dios con el pecado entonces? No es que Dios perdona el pecado y esto se olvidó. Cada día venían los israelitas al santuario trayendo un becerro, un corderito, para poner sus manos sobre el corderito, hacer una confesión de sus pecados y transferir los pecados al corderito. Luego, a causa del pecado que ahora está en el corderito, esa persona que venía penitente era justificada gracias a la muerte del cordero. Entonces entraba en acción el sacerdote, que tomaba la sangre e ingresaba al interior del templo y sobre el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, asperjaba o rociaba con su dedo 7 veces esa sangre, la sangre de la justificación, la sangre del perdón, que representaba que el pecado había sido perdonado de esa persona y esa persona había sido redimida por el sacrificio del cordero. Sin embargo, si ustedes notan cómo iba quedando el velo,
Después venía otra persona con el mismo asunto, traía su corderito, lo sacrificaba también por sus pecados, confesaba, era justificado, se iba contento para la casa y el sacerdote rociaba el velo. Durante todo el año, todos los días. ¿Cómo quedaba el velo? Manchado de sangre. Esa sangre que era asperjada sobre el velo simbólicamente representaba el registro del pecado. El registro del pecado que había sido perdonado. El pecador era perdonado, pero el pecado era guardado, reservado en el interior del santuario. Y la presencia del pecado confesado en el santuario contaminaba el santuario. Por eso una vez al año había que hacer una purificación, una limpieza, una expiación. Y el sumo sacerdote realizaba esa expiación de quitar el velo para quitar simbólicamente el pecado del santuario y dejar el santuario sin pecado. Pero ¿a dónde iba el pecado? ¿Qué hacía Dios con el pecado? Eso es lo que vamos a comenzar a ver. Para llevar adelante el proceso de purificación del santuario y la eliminación del pecado, se requerían 2 machos cabríos, como leímos al principio de la lectura. En este proceso se requerían 2 machos cabríos. Dice Levítico 16, capítulo 16, versículos 5 y 8. Y de la congregación de los hijos de Israel, el sacerdote, o sumo sacerdote, tomará 2 machos cabríos y echará suertes, escogerá a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, una por Dios y una por Satanás. Es decir, un macho cabrío iba a representar a Cristo en este proceso y el otro macho cabrío representaría a Satanás. Ese era el primer paso. Avancemos. Uno representaba a Jesús y el otro a Satanás. El sumo sacerdote sacrificaba el macho cabrío que representaba a Jesús y con su sangre ingresaba al santuario, ya no al velo, sino al lugar más interior, al lugar santísimo, y con la sangre de ese sacrificio la ofrecía sobre el propiciatorio del arca y así era purificado el santuario. Levítico 16:9 dice, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación para limpieza, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El pecado se perdona solo con la sangre del Hijo de Dios. En este caso era la sangre de un cordero que representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo se purificaba el santuario entonces? El santuario de Israel, a través del sacrificio de un macho cabrío que representaba a Cristo, cuya sangre era ofrecida en el interior del santuario. ¿Por qué se ofrecía sangre? Aquí tenemos que preguntarnos algunas cosas. ¿Qué había dentro del santuario que hacía necesario que se ofreciera la sangre? Lo que pasa es que en el interior del arca, en el lugar santísimo donde estaba el trono de Dios, el arca que representaba el trono de Dios era un cofre grande con una tapa llamada propiciatorio con 2 ángeles de oro. En ese interior lugar, dentro de ese baúl, de ese cofre, al abrirlo, se encontraban los 10 mandamientos, la santa ley de Dios. Esa ley había sido quebrantada por el pueblo. Esa ley había sido quebrantada, ha sido quebrantada por la humanidad. Y Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, dice que la transgresión de la ley de Dios es pecado. La ley había sido transgredida y demanda la muerte del pecador. Por eso el sumo sacerdote escogía uno de los 2 machos cabríos para que el pecador no tuviese que morir, sacrificaba al macho cabrío que representaba a Cristo y llevaba la sangre que demanda la ley del pecador y ofrecía la sangre del cordero en lugar de la sangre del pecador. Y así el santuario era purificado del pecado. El sumo sacerdote llevaba la sangre al interior del santuario, al lugar santísimo, a la presencia del Señor, como acabo de explicar.
Ahí está el arca. Ahí está el propiciatorio con esa cornisa de oro alrededor. Al levantar esa tapa donde están los dos ángeles allí con sus alas, en el interior estaba la ley, los 10 mandamientos que habían sido transgredidos, cuya transgresión se llama pecado, y la paga del pecado es muerte, y la sangre representaba la muerte, no del pecador. Gracias a Dios, era la sangre del Cordero Hijo de Dios, que representaba al Hijo de Dios, la que se ofrecía, sustitución. La asperjaba el sacerdote sobre el propiciatorio que estaba sobre el arca, donde se guardaban los 10 mandamientos. De manera que la transgresión de la ley de Dios era de esta manera pagada, no con la sangre de la persona, sino que esa persona llevaba un cordero que lo sustituía y ese cordero moría en su lugar. El santuario tenía el propósito de enseñar los caminos de Dios. Israel sí sabía cómo era el plan de salvación, ¿saben? Hay una conversación que tuvo Jesús con una mujer de Samaria y dice en San Juan capítulo 4, vean lo que le dijo Jesús. Le dijo a esa mujer, le dijo así, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Jesús expresó que la salvación viene de los judíos. Los judíos eran los que sabían cómo era el proceso de la salvación. Y en Romanos, en el capítulo 3, el apóstol Pablo dice, ¿qué ventaja pues tiene ser judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión llevar esta marca de judaizar? Mucho, en todas maneras. Primero, es ventajoso ser judío porque se les ha sido confiada la palabra de Dios. A los judíos se les confió el conocimiento. ¿De dónde sacaron este conocimiento? Del santuario. En el santuario enseña los caminos de Dios, como leímos al principio. Este era el proceso de purificación. Recuerden que la segunda etapa del ministerio de Jesús se concentraba en la purificación del santuario. En la purificación del santuario, que ya hemos visto cómo se realizaba. Ahora había que quitar el pecado acumulado. ¿Y a dónde iba a ir el pecado? Bueno, sigamos. Esta acción representaba el precio enorme que pagó Jesús por el pecado de la humanidad, por la transgresión contra la ley de Dios de los seres humanos. La sangre del macho cabrío representaba la sangre de Jesús, la sangre que limpia de toda maldad al pecador, según 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Dice Levítico 16, 15 y 16. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro, como ya hemos visto. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio que cubría el arca o el baúl, el cofre de oro, donde se guardaba en el interior la ley. Y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, así purificará el santuario. Esta es la manera como se purifica el santuario. ¿De qué se purificaba el santuario? Dice Levítico 16, dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. ¿Cómo es que llegaron al interior esas rebeliones y esos pecados? Por el sacrificio diario, por el ministerio diario. Cada vez que alguien confesaba sus pecados, iba al santuario, ponía las manos sobre un corderito, transfería sus pecados al corderito, el corderito era sacrificado por el pecador, el sacerdote tomaba la sangre y diariamente ingresaba al santuario, la asperjaba sobre el velo y de esa manera iba quedando acumulado, manchado el velo, contaminado el santuario. Pero una vez al año, Dios trata la cuestión del pecado. Hay que purificar el santuario ahora. ¿Para qué Dios nos dice todo esto? Porque Él quiere que tú entiendas lo que pasa con tus pecados. Él quiere que entiendas lo que pasa cuando nosotros pecamos, cuando transgredimos la ley de Dios, la ley de amor.
Después de purificar el santuario, el sumo sacerdote tomaba sobre sí el pecado de su pueblo. Ajá, ya hemos descubierto algo interesante ahora. Después de purificar el santuario del pecado acumulado, el sumo sacerdote tomaba sobre sí mismo, el pecado que su pueblo había confesado durante el año y que había quedado simbólicamente registrado en el velo interior del santuario cada día. Se iban acumulando los pecados cada día, porque una vez al año Dios iba a arrancar el pecado del santuario, iba a purificar el santuario y algo iba a hacer con el pecado. ¿Cómo llegaba el pecado? Por la confesión. Importante. La confesión hacía posible que el pecado quedara registrado en el santuario. No es que desaparece, quedaba un registro. Entonces hacía traer al otro macho cabrío. Aquí aparece el segundo macho cabrío. ¿Recuerdan que eran dos? Uno por Cristo, que era sacrificado para con su sangre purificar el santuario, y el otro por Azazel, representaba a Azazel, Satanás. ¿Y qué hacía cuando traía al segundo macho cabrío? El sumo sacerdote salía del santuario llevando el pecado sobre él. Él cargaba el pecado ahora. El santuario iba a ser purificado, iba a salir el pecado del santuario. ¿Cómo salía? Salía el pecado simbólicamente sobre él. Ahora todo el pecado confesado de Israel lo tenía el sumo sacerdote sobre sí. Y entonces él hacía llamar al segundo macho cabrío, el que estaba guardado, que representaba a Azazel, a Satanás. Y lo traían y él ponía ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío, como vemos en la figura, y transfería el pecado que estaba en el santuario, lo transfería ahora de su persona al macho cabrío por Azazel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Aquí hay dos cosas importantes. ¿Notaron ustedes a dónde fue a dar el pecado? ¿Notaron ese detalle? Este macho cabrío no era sacrificado, sino enviado al desierto para morir en el abandono. No era ofrecido en sacrificio este macho cabrío. No había derramamiento de sangre para él. No había perdón para este animal. Era llevado al desierto para morir en la soledad. Y aquel macho cabrío, dice Levítico 16:22, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto para morir de inanición, de hambre, pero no morir sacrificado. No había sacrificio para él. ¿Notaron ustedes cómo es el proceso de purificación del santuario? Cada día los pecados del pueblo de Dios eran confesados y transferidos al interior del santuario diariamente, mediante la sangre que era rociada o asperjada sobre el velo interior, quedando así manchado el velo, símbolo del registro del pecado. Hasta el día de la purificación, una vez al año, cuando llegaba la fiesta de la purificación, la fiesta del juicio, porque alguien iba a ser juzgado aquí, entonces se realizaba esa fiesta una vez al año. Era un día de gran solemnidad. ¿Y quién hacía la expiación, la limpieza del santuario? Dice Levítico 16:32, hará la expiación, la limpieza, el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote. ¿Recuerdan ustedes que dice en Hebreos capítulo 5, versículo 10, que Jesús cuando entró al santuario celestial después de la resurrección fue establecido como sumo sacerdote
por Dios el Padre. Jesús resucitó para cumplir una función que está realizando en este momento que te incumbe a ti. Es importantísimo para ti. Tal vez tú ignorabas esto, pero debes saberlo. Por esta razón, la resurrección de Jesús es de vital importancia para la humanidad. Es importante para ti que Cristo resucitó. Él resucitó para ser nuestro sumo sacerdote, nuestro extraordinario pontífice, mediador entre Dios y los seres humanos, entre hombres y mujeres. Si Jesús no hubiese resucitado, no tendríamos un pontífice, no tendríamos un sacerdote, no tendríamos un mediador, estaríamos perdidos. Por eso dice Hebreos capítulo 5, versículos 5, 6 y 10, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Él no se hizo a sí mismo sumo sacerdote después de resucitar. Él ascendió al santuario celestial. Pero hay alguien que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote para realizar los oficios del culto diario y para purificar una vez al año, cuando llegara el gran día de la expiación, purificar el santuario y erradicar del santuario el pecado. ¿A dónde crees tú que van los pecados que tú confiesas? Van al sacerdote. Y el sacerdote los toma sobre sí. Así nos enseña el santuario terrenal. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, dice Hebreos capítulo 7, versículo 26 y capítulo 8, versículo 2. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo o templo que levantó el Señor y no el de Moisés, no el hombre. Esa es la función que está realizando Jesús en la actualidad, hoy, en este día de hoy. Jesús está realizando la purificación del santuario celestial. En el día de la expiación o el juicio, el santuario de Israel era purificado, el pueblo de Dios era justificado y el autor del pecado, representado por ese macho cabrío final, Azazel, donde se le ponían las manos y le transferían los pecados y era enviado al desierto, ese era condenado a morir debido a que era el portador de todos los pecados del pueblo de Dios. A través del poder de la sangre del macho cabrío sacrificado que representaba a Cristo, el santuario y el pueblo eran purificados para siempre. El pecado era sacado del santuario y puesto sobre el autor. Dios tiene que tratar el asunto del pecado y lo trata con rigor y con firmeza. Dios no está jugando con esto. Por eso nos dejó en la Biblia estas enseñanzas, para que podamos entender cómo trabaja Él, cómo piensa Él. ¿Recuerdan ustedes la profecía de los 2300 años? Algunos de ustedes ni han escuchado hablar de esto, pero para los que conocen un poquito acerca de esto es que habla la profecía de los 2300 tardes y mañanas de Daniel capítulo 8, versículo 14. Tengo un interesante seminario que lo impartí en la iglesia de Grecia en varias semanas, en porciones pequeñas, donde los hermanos comprendieron el ministerio de Cristo en el santuario y se gozaron en las enseñanzas de la palabra de Dios. Más adelante vamos a dar ese santuario, vamos a tener unas semanas de estudio de él. Los 2300 días proféticos que representan 2300 años literales comenzaron en el otoño del año 457 a.C. y concluyeron el 22 de octubre de 1844, fecha en la cual el santuario sería purificado. El 22 de octubre de 1844 comenzó la purificación del santuario que está en el cielo. Por cuestiones de tiempo no puedo explicar en detalle la profecía, pero para los que han oído, saben y conocen bien la fecha 22 de octubre de 1844.
En esa fecha comenzó la purificación del santuario que está en el cielo. Jesús comenzó la segunda fase, la fase final, la etapa final de su ministerio en el santuario celestial. En esa fecha Jesús comenzó la obra final de su ministerio sumo sacerdotal en el lugar santísimo del santuario celestial, el juicio. La purificación del santuario, donde entró después de la resurrección. El santuario donde fue ungido como sumo sacerdote. A la pregunta del ángel, ¿recuerdan? Daniel 8:13. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? La respuesta fue hasta 2300 tardes y mañanas. A partir de esa fecha, el santuario será purificado. Dicho en otras palabras, el juicio comenzó el 22 de octubre de 1844 en el santuario celestial. Dice Daniel, capítulo 8, versículo 14, que al finalizar los 2300 años, el santuario que está en el cielo será purificado. El pecado será erradicado. ¿A dónde van nuestros pecados cuando confesamos? ¿A dónde van? A la persona de Cristo. Cuando nosotros pecamos y nos encerramos en nuestro cuarto y confesamos nuestros pecados, esa confesión llega a algún lugar y el pecado se registra. Cristo lo recibe sobre sí mismo. Porque un día Jesús saldrá de ese santuario, regresará a la tierra, como vamos a ver más adelante, y algo va a hacer con esos pecados. Por eso en Apocalipsis 14:7 dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ya llegó. No es que hay un juicio que viene más adelante, el juicio ya comenzó. Cuando termine el juicio en el santuario celestial, cuando termine la purificación del santuario celestial, Cristo saldrá. Ya los nombres de las hijas e hijos de Dios estarán en el libro de la vida registrados. Cristo volverá a la tierra para buscar a los cuyos nombres están en el libro de la vida, a los que son salvos, a los que vencieron por la fe en su sangre. Pero volvamos al santuario de Israel un momentito, para comprender el propósito de Dios en el juicio. Recordemos que la intención de Dios era purificar el santuario. Eso es lo que enseñaba la fiesta del día de la expiación, la purificación del santuario. Dios tenía el propósito de limpiar el santuario, sacar el pecado que estaba registrado, guardado durante el año. Una vez al año se hacía este procedimiento. Así que el interés de Dios, ¿cuál es? No es destruirte. Dios no hace un juicio para aniquilarte. ¿Cómo Dios va a hacer algo igual? Él sabe que somos pecadores. Él sabe que tenemos debilidades. Él sabe que somos débiles y vulnerables. Él sabe que tenemos un corazón traicionero que nos traiciona. Engañoso es el corazón y perverso, dice Jeremías 17. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Dios conoce nuestra debilidad humana. Dios lo sabe. Y además tenemos un tentador que nos acecha continuamente porque conoce nuestra naturaleza humana y nos seduce. Tenemos una lucha espiritual. Apenitas cargamos con nuestro propio carácter. ¿Cómo Dios va a hacer un juicio para escudriñarte y condenarte? No, el juicio no tiene ese propósito. El juicio tiene el propósito de purificar el santuario y de llevar el pecado que se ha confesado y que está en el santuario, llevarlo al lugar correcto y ponerlo en la persona correcta, en el autor del pecado, para que ese autor originador del pecado pague por los pecados confesados del pueblo de Dios, por todo lo que ha hecho sufrir a la iglesia del Dios viviente, por todo lo que te ha hecho sufrir y padecer a ti. Él tiene que pagar. Y de eso se trata el juicio. De eso se trata la purificación del santuario celestial. Y lo estudiamos en el santuario terrenal, porque ahí es posible comprender lo que está sucediendo en un lugar donde no hemos visto nada y solo lo leemos en la Biblia. Recordemos entonces que la intención de Dios era no condenarnos, sino salvarnos. Por eso estableció a Cristo como sacerdote, para salvarte. Él es un sacerdote amigo. Vean lo que dice en Hebreos. Vean lo que dice en Hebreos. Vamos a mirar Hebreos,
un momentito, en el capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los seres humanos. Cristo es sacerdote para estar a tu favor, no en tu contra. Es lo que necesita es que confesemos nuestros pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. ¿Quién más ignorante y extraviado que nosotros, los seres humanos, hijos e hijas de Dios? No era condenar a su pueblo a causa de sus pecados el propósito del juicio, sino perdonar, limpiar a su pueblo con la sangre del macho cabrío sacrificado. En este día se hará expiación. Vea como dice Levítico 16:30. En este día, una vez al año, se hará expiación, limpieza por vosotros. Ustedes serán limpiados con la sangre del cordero, del macho cabrío que se sacrificaba. Todos aquellos que se acogen al plan de salvación y que aceptan esa sangre, que aceptan a Cristo, que aceptan al cordero, todos ellos serán limpiados de sus pecados delante de Jehová. Ese era el propósito del día del juicio. Es un juicio para salvar, no para condenarte. La intención de Dios es limpiar a su pueblo, purificarlo de sus pecados. Para eso se sacrificaba al macho cabrío, para justificar a todos aquellos que confesaban sus pecados y los enviaban al interior del santuario cada día mediante la sangre del cordero, y allí se iban acumulando para que, llegado el día del juicio, esos pecados fueran al autor, al originador del pecado, que no es ni Dios ni nosotros. En ese día, Dios trataba el asunto del pecado y su eliminación definitiva. Era necesario que el pecado fuera confesado y enviado al interior del santuario a fin de eliminarlo en el día del juicio. Ese es el problema ahora. ¿Qué pasa si no confesamos nuestros pecados? ¿A dónde van? Pues se quedan en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y reservarlos en su persona en el santuario, a fin de que en el día del juicio ese pecado confesado sea sacado del santuario, el santuario es purificado y es llevado y puesto sobre la cabeza del macho cabrío vivo, transferido a Azazel, y Azazel debe pagar por los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Era un día de confesión. Levítico 16:29 dice: afligiréis vuestras almas. ¿Por qué? Porque era importante escudriñar si hay pecado en mi vida o no hay pecado en mi vida para confesarlo. Es necesario enviar los pecados al santuario. Hay que confesar para que deshacerse del pecado, para que se vaya al santuario. ¿Y cuántas veces perdonaré?, le dijo el Señor, Pedro al Señor. 7 veces. Y el Señor le dijo: no, hasta 70 veces 7, amado y amada. Si Dios necesita perdonarte 70 veces por un pecado, lo hará. Y si perseveras, lo vencerás. En el nombre de Jesús lo vencerás. Mediante la confesión diaria, el pecado ingresaba al santuario. Vean el procedimiento, repasémoslo otra vez en el santuario terrenal. Mediante la confesión diaria, el pecado ingresaba al santuario y en el día del juicio era puesto sobre el macho cabrío que representaba a Satanás. Recordemos las palabras de Moisés. En este día, dijo Moisés, se hará limpieza. Ustedes serán justificados por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Ese era el propósito de Dios en el día del juicio: limpiar a su pueblo con la sangre de su Hijo precioso, representado por el macho cabrío que se sacrificaba. ¿A dónde iban los pecados confesados? Pregunto otra vez. Del pecador al cordero, mediante la sangre del cordero al interior del santuario. Ahí se acumulaban durante todo el año. En el día del juicio, el sumo sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismo. Salía del santuario llevando el pecado y los transfería al macho cabrío vivo, que representaba a Satanás, el autor y originador del pecado, y ese macho cabrío vivo era abandonado en el desierto a morir, como Satanás será abandonado. Y ustedes lo verán en el tema de mañana. No se pierdan el tema de mañana. El milenio y las 2 resurrecciones se llama el tema de mañana. Mis amados y amadas, el ministerio final de Jesús en el lugar santísimo está por concluir.
La purificación del santuario comenzó hace más de 150 años. Ese proceso está por concluir. Confesemos nuestros pecados. Enviemos nuestros pecados al santuario donde está Jesús. Él los recibe, Él los borra y Él los reserva, porque cuando Jesús salga del santuario celestial, buscará a Lucifer y Lucifer pagará por todo lo que nos ha hecho sufrir. En el día del juicio, el pecado regresa a su autor, Satanás, quien será destruido con aquellos que no confesaron sus pecados y que no aceptaron los beneficios del sacrificio de Jesús y su mediación sacerdotal. Se perderán para siempre. Aquellos que no entendieron, aquellos que cerraron su corazón, como aquellos que ante la predicación de Noé de 120 años cerraron su corazón y se burlaron hasta el día en que vino el diluvio. Dios cerró la puerta del arca y se los llevó a todos y solo 8 personas se salvó de toda una generación. Hoy el mundo está corrompido, está en oscuridad, pero dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Dios nos muestra en su palabra qué es lo que Él quiere hacer con el pecado. Nos muestra todo esto para que nosotros entendamos la necesidad de arrepentirnos y confesar, de desprendernos del pecado, de arrepentirnos, reconocer, arrepentirnos y confesarlo, de tal manera que el pecado vaya al santuario y el sumo sacerdote celestial lo tome sobre sí. Y cuando salga Jesús para venir a la tierra por segunda vez, arreglará cuentas con aquel que está representado por el macho cabrío vivo, con Satanás, quien pagará hasta el último pecado con su vida. Hoy es tiempo de afligir nuestras almas, mis queridos amigos y amigas, y confesar nuestros pecados. Pronto Jesús dejará el santuario y regresará a la tierra a buscarnos. Entonces el Padre ajustará cuentas con Satanás, lo instruirá y lo destruirá, en el lago de fuego. Todo pecado confesado será transferido a Satanás, quien pagará con su muerte todo el mal que nos ha causado. Recordemos siempre que Jesús tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a todos los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso está haciendo Jesús hoy. Todo pecado confesado aquí en la tierra por sus hijas e hijos, Él los recibe, borra nuestros pecados, pero los recibe Él y los guarda, los reserva para cuando salga del santuario. Así que teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, de que Jesús verdaderamente es un sacerdote que te ama. Mis amados, termino con estas palabras el día de hoy. Una vez purificado el santuario, una vez transferidos los pecados al macho cabrío Azazel, venía la fiesta, la celebración. El gran conflicto ha terminado, dice en el libro Conflicto Inminente, página 128. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecados ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación de aquel que todo lo creó. Manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas, animadas e inanimadas, declararán en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Abre tu corazón, acepta a Jesús como tu Salvador. Estoy para servirte si tomas la decisión de entregar tu vida y bautizarte y unirte a su pueblo. Comunícate con la persona con la cual estudias o te invitó. Comunícate conmigo para poder ayudarte. 6115-0857. Estoy para servirte y para ayudarte. Oremos. Padre nuestro, gracias por la Biblia, que no falla, que no miente y que nos muestra cómo actúas, cómo trabajas, cómo procedes en el plan de salvación de la humanidad. Gracias porque nos diste a Jesús como Cordero y como Pontífice Mediador. Para Él sea el honor, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. A Él lo aceptamos como nuestro Salvador y nos bautizamos para confirmarlo. En el nombre de Jesús. Amén.
Que el Señor les bendiga grandemente.